Quisiera, hermanos, como saben, hemos venido compartiendo algo acerca de las coronas que son mencionadas en el Nuevo Testamento, y quería agregar una última partecita, una pequeña porción más compartir. Sé que seguramente quedará gran parte para que el Señor nos siga hablando en su momento también a cada uno. Recuerden, hermanos, habíamos empezado en su momento por un versículo que está en Hebreos en el capítulo 2. Y en el versículo 7, digamos, habíamos leído aquí ya, pero leámoslo una vez más para tocar este aspecto adicional. Dice así: le hiciste un poco menor que los ángeles. Está hablando acerca de la encarnación del Verbo de Dios, del Señor Jesús. Le coronaste, ahí es una palabra clave de lo que estamos tratando, de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque estamos en ese proceso justamente del establecimiento del reino del Señor, que eso quiere decir, eso señala su corona, que Él es el rey y que está reinando y está estableciendo su reino, y ese reino empieza justamente por someter primeramente nuestros corazones a Él mismo. Es lo primero que el Señor tiene que ir sometiendo, ¿cierto? Y estamos en ese proceso. Esta es la era de la iglesia. La era de la iglesia consiste en eso, en que Él pueda reinar, y primeramente Él tiene que reinar en nosotros. Más adelante Él va a reinar también aquí en la tierra. Entonces dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. O sea que el Señor está hoy día coronado de gloria y de honra. Él recibió toda la gloria del Padre y toda la honra del Padre, la gloria y la honra del Padre. Como dice en Filipenses, dice que como Él padeció, se humilló, se hizo hombre, siervo de los hombres, y dice: por eso, o por lo cual, o por esa causa, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre del Señor se doble toda rodilla, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual el Señor, el Padre, ha exaltado a su Hijo, ¿cierto? Entonces veíamos que Él está coronado de honra y de gloria a causa del padecimiento de la muerte. Esa es la causa de la coronación del Señor. Pero entonces Él está ahora coronado ya de honra y de gloria, porque Él ya, digámoslo así, ya fue coronado también con la corona de espinas, ¿cierto? Y por esa causa entonces el Padre le dio toda autoridad, le sujetó todas las cosas, lo puso por cabeza de toda su obra, y ahora está sujetando todas las cosas a su reinado, ¿cierto? A su reino. Entonces fíjense, hermanos, que hay una corona ahora en el Apocalipsis, en el capítulo 14, pues, si pudiéramos leer. Y en el versículo también 14. Mire esto, vamos a leer un par de porciones más para ver cómo esta corona es mencionada y un poco lo que quiere el Señor señalarnos un poco con esto. Dice el versículo 14, Apocalipsis 14: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre.
Cierto que esta escena nos la narra también otras porciones de las Escrituras, como por ejemplo en el profeta Daniel. Vemos que el Señor fue levantado en una nube, ¿cierto? Y llegando al cielo le fue dado el trono, ¿cierto? Entonces esta es ya la exaltación del Hijo de Dios, la exaltación del Señor Jesús. Entonces dice así, que tenía en la cabeza, ahora, una corona de oro, ¿sí? Y en la mano una hoz aguda. Entonces fíjese que ahora aquí aparece el Hijo del Hombre, porque el Señor se hizo hombre, pero ahora coronado, ya no con la corona de espinas, que esa fue la que él tuvo que pasar y con la que él fue investido aquí en la tierra, sino ahora con la corona de oro. Y está ahora para cegar la tierra. Nosotros sabemos ya a qué se refiere aquí ya esta escena. Cuando uno sigue leyendo aquí hacia adelante, uno se da cuenta que ya es el Señor ejerciendo ya el juicio sobre la tierra, justamente cegando, viniendo a recoger sus frutos por un lado y por otro lado a, digámoslo así, a quitar la cizaña en medio de su fruto verdadero. Entonces, hermanos, aquí está ese aspecto y esta mención que hace la Biblia del Señor, como Él tiene esa corona de oro. Cuando nosotros veamos al Señor en el milenio, Él viniendo a cegar la tierra, a establecer su gran trono, le vamos a ver, así como Él mismo describe aquí que Juan le vio, con esa corona de oro. Entonces, podríamos decir, hermanos, algunas cosas respecto a esta corona que es del Señor, que le pertenece al Señor. Es como, digámoslo así, que en esta corona están contenidas todas las demás coronas. De hecho, las demás coronas podríamos decir de cierta manera que son como un aspecto distinto de la única corona que es realmente la del Señor. No que las otras no sean verdaderas, sino la base sobre la cual existen las demás coronas es realmente la del Señor. No existiría ningún permiso de reinar si no fuera porque el Señor reinara. Y Él no reinaría si Él primeramente no hubiera vencido, ¿cierto? Entonces, esa corona, digámoslo así, es como si fuera desplegada en distintos aspectos en las demás coronas que ya habíamos estado considerando, como la corona de justicia, por ejemplo. Así que esa corona es una corona dada del Señor, que es de oro también, seguramente que esa también será de oro, porque la corona que el Señor cede es la misma corona que Él obtuvo y Él es con la que Él quiere también coronar a sus hijos. Solo que hay un aspecto, digámoslo así, de esa corona de oro, que es su juicio, que primeramente lo tiene el Señor, pero Él quiso que su iglesia, que sus hijos, también tuvieran participación en el juicio. Entonces ahí está esa corona de justicia que también refleja la corona de oro, que también es por causa de la corona de espinas. ¿Sí? Dice que Él no juzga por su propia voluntad ni por su propio juicio, sino que Él juzga según oye de su Padre. Ahí está el aspecto de la cruz, el aspecto de la corona, el aspecto de la negación de Él mismo. Y entonces esa corona que es de oro refleja que en la persona que la porta se formó ese aspecto del Señor Jesús. Así también, por ejemplo, la corona de la vida. La corona de la vida, primero, tuvo que haber pasado por ese aspecto de la muerte, y por eso es que el Señor da esa corona de la vida, que es otro aspecto también de esa corona de oro del Señor, porque el Señor pasó también por la muerte y vivió. Entonces a Él también le corresponde esa corona, y Él quiso participar también ese aspecto de esa corona, de su reino, ¿cierto? También la corona incorruptible de gloria, ¿sí? Dice que Él mismo le sujetó, después de que el Padre le sujetó a Él todas las cosas, Él también le sujetó al Padre todas las cosas. O sea que Él no hizo una autoridad independiente de la de su Padre, no puso un trono, digámoslo así, paralelo ni distinto al de su Padre, sino que al contrario, después de que el Padre le dio todas las cosas, Él también le da todas las cosas al Padre. Permanece en ese grado de humildad respecto a la autoridad que le fue dada también al Señor.
y ahí también está ese aspecto también que se refleja, ¿cierto? Y también mencionábamos acerca de la corona, por ejemplo, de Filadelfia, de la esposa del Cordero, ¿cierto? Como esa corona también requería esa fidelidad en el corazón, el no negar el nombre del Señor, el no hacerse de fuerza propia, sino esperar del Señor siempre su sustento y vivir con la base única del amor al Señor, amar a su Señor, que fue quien le amó primeramente. Y este también es otro aspecto de la corona de oro del Señor Jesús, como Él amó y ama a su Padre eternamente y para siempre, y siempre le será fiel, y siempre le ha sido fiel, y mantendrá su fidelidad por la eternidad también para con su Padre. Y aún también en la corona de las 2 estrellas, que veíamos como también ese aspecto de pasar por las pruebas, por la prueba aún más difícil de esa gran tribulación, como el Señor también refleja ese aspecto de esa corona, también en la corona de oro que él mismo porta, porque Él mismo pasó por las pruebas. Él dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. No salirnos por el camino ancho, fácil, sino que el Señor mismo asumió, digámoslo así, esa dificultad de enfrentar la prueba, la adversidad, venciendo al enemigo, porque la prueba realmente también es frente al enemigo. Entonces, todos estos aspectos, hermanos, son, digámoslo así, aspectos que pertenecen a esa única corona de oro. Ahora bien, fíjate que el Señor dice allá en Romanos, sé que los hermanos recuerdan bien ese versículo, que Él hizo las cosas, todas las cosas que existen, las cosas que Él creó, ¿sí? Son para manifestar las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿Sí recuerdan mis hermanos ese versículo allá en Romanos? Entonces fíjese que todo lo que existe, Dios lo hizo con la intención de reflejar algo de Él. Todo lo que fue creado por el Creador, y por tanto existen por inspiración divina del Creador. Y antes del Creador, antes de la creación, ¿cierto?, quien llenaba todo lugar y todo aspecto era el Señor mismo, y el Señor quiso empezarse a revelar por medio aún de las cosas creadas, ¿cierto? Eso lo dice Romanos. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, ¿cierto? Y fíjese que Él también creó esta parte de la creación de los metales, y específicamente el oro. O sea que cuando el Señor significa algo en este oro, y Él mismo fue quien ideó, quien creó el oro, es porque algunas cosas, seguramente de las que el Señor puso en cuanto a lo natural en el oro, nos reflejan cosas de su eterno poder y deidad, como dice Romanos, ¿sí? No que su poder y deidad estén en el oro, claramente no, pero sí algunas cosas nos pueden hablar, que es como la Biblia usa constantemente ese lenguaje comparativo, que también nos ayuda a entender un poco más las cosas espirituales, como dice también Hebreos. Dice que las cosas invisibles, Él las figuró con cosas visibles. Y el oro, pues sabemos, hermanos, que es un material precioso dentro de la categoría, digámoslo así, de la tabla periódica que clasifica todos los elementos que existen en la naturaleza, puros. Ahí está el oro. Y dice del oro que es un material, es uno de los materiales preciosos. Nos habla acerca de esa preciosura. Por eso el oro, como sabemos, pues significa en la Biblia, está relacionado con el aspecto de la divinidad, ¿cierto? Con la esencia, con la naturaleza divina, ¿cierto? Por eso el oro es un material precioso, es un metal precioso. Es un material que no se puede producir por el hombre. El hombre no puede producir oro, ¿cierto? Es algo que solamente está puesto por Dios. Dios creó el oro. Y de hecho me parecía curioso que
dicen los geólogos que el oro se produce en lo más interior de las montañas, ¿cierto? O sea que el oro no es algo que el hombre pueda producir con su propia mano, que pueda el hombre crear. Y esas son características que nos señala ese oro en cuanto a lo natural, que nos hablan cosas también del Señor. Nos hablan de que nosotros no podemos fabricarlo con nuestras propias manos. O sea, lo que está excluido y lo que el hombre no tiene capacidad ni fuerza para lograr. Es algo que Dios puso en la tierra. Ese oro está puesto por Dios, ¿cierto? Dice que es un material que no se corroe, que no se corrompe, ¿cierto? Que si tú lo pones ahí eternamente va a permanecer siempre igual, siempre va a tener su misma esencia, no se degrada, ¿cierto? La única manera de degradar el oro es mezclarlo con materiales como por ejemplo el cianuro, y esas de las pocas cosas que degradan el oro es esto, el cianuro, y el cianuro, digamos, está relacionado más bien con lo que es la muerte, ¿cierto? Nosotros, si comiéramos nosotros cianuro, moriríamos, ¿cierto? Y eso también hace que el oro, digámoslo así, deje de estar presente, el cianuro. Eso nos habla como de la incompatibilidad, digámoslo así, que tiene el oro, que es precioso, que es eterno, digámoslo así, eterno en su sentido figurado. Estoy hablando en un lenguaje al mismo tiempo natural y de lo que significa ese lenguaje natural, ¿cierto? Pero que también se excluye de aquel lugar en donde no se quiere apreciar su vida, su valor, ¿cierto? Fíjese que con el oro también es digámoslo así, es como con la medida en la que se le da valor a todas las demás cosas que existen, ¿sí? Toda la riqueza aún hasta hoy día, la riqueza de los países aún, tiene que estar respaldada por su equivalencia en oro. Todo lo que tiene valor es valorado respecto al oro, ¿sí? Lo que vale es respecto a lo que puede ser comparado con el oro. Si determinado bien o determinada producto, ¿cierto? Se compara contra el oro y se puede establecer esa equivalencia, ese realmente es su valor. El valor real de las cosas es el valor que respalda el oro de esa determinada cosa, ¿cierto? Entonces fíjense cómo esto, no sé si de cierta manera nos habla acerca de lo que es realmente el oro ahora en cuanto a su realidad, ¿cierto? Que es esa naturaleza divina del Señor, hermano, porque lo del Señor es lo que realmente vale, lo que realmente tiene precio es lo divino, lo que realmente es apreciable es lo que es del Señor, ¿sí? Entonces sé que el oro nos habla, y seguramente si estudiáramos más a profundidad en cuanto a sus características y demás, que de hecho en alguna oportunidad también ya los hermanos han mencionado más aspectos, encontraríamos mucho lenguaje, digámoslo así, en lo natural, que significa algo en lo espiritual de parte del Señor. Entonces esa corona nos habla acerca de los atributos divinos, ¿cierto? De la esencia divina del Señor. Ahora, fíjese, hermanos, que desde el principio, bien desde el principio, aún desde el mismo Génesis, siempre el Señor quiso que el hombre apreciara ese oro, ¿cierto? Allá desde en el Génesis, Él dice que lo puso en el río, donde Adán se dio cuenta que ahí había oro. Ese fue un oro que puso Dios para que Adán lo descubriera, y lo descubrió ese oro, ¿cierto? Y luego, ya más adelante en el Éxodo, los hermanos saben bien, estoy diciendo estos pasajes que los tenemos presentes, nos damos cuenta que el oro estaba bien involucrado en las obras que el pueblo de Israel tenía que hacer para el Señor. Y ahí recordamos nosotros acerca del arca, que tenía que estar recubierta de oro, ¿recuerdan los hermanos? Recordábamos, por ejemplo, acerca del candelero, ¿sí? Hay una mención bien particular respecto al candelero, que tenía que ser de oro puro. Y nosotros sabemos que ese candelero significa espiritualmente, señala la realidad de la iglesia en cada ciudad, en cada localidad, en cada lugar. Una iglesia teniendo comunión. Y entonces ahí vemos la intención del Señor siempre de incorporar ese oro a la experiencia de su pueblo. En el Antiguo Testamento era una experiencia en lo natural, pero hoy día nuestra experiencia es incorporar ese oro
en la realidad de las cosas que fueron señaladas en el Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento los sacerdotes, por ejemplo, también tenían una corona que era de oro y que estaba inscrito santidad a Yahvé, ¿cierto? A ellos les tocó en la parte figurativa. A nosotros hoy día esto nos toca en la realidad, ¿cierto? Entonces fíjese cómo el Señor siempre ha querido incorporar esa naturaleza para que el hombre, con base a esa naturaleza y solo con base a esa naturaleza, él pueda hacer la obra que Dios le ha puesto de antemano para que el hombre la haga. Entonces él decía, sí, amén, harás un candelero, pero de oro puro, ¿cierto? ¿Cómo se purifica el oro? ¿Cierto? En lo natural, dice que el oro se purifica, no que el oro necesite purificarse, sino que más bien hay cosas que están mezcladas con el oro, que al poner el oro en una temperatura alta, por encima de los 3000 grados centígrados, las demás partículas que no son oro, pero que están a veces mezcladas con el oro, se esfuman, ¿cierto? Porque no resisten la temperatura, mientras que el oro permanece en esa temperatura sin degradarse y entonces de esa manera se purifica el oro. Pero en cuanto a lo espiritual, por ejemplo, fíjense, hermanos, que el apóstol Pedro habla así, dice que nuestra fe, mucha más preciosa que el oro que se prueba con el fuego, ¿cierto?, sea probada también. O sea que la manera en la cual es purificado el oro, ahora en el sentido real, en el sentido espiritual nuestro, ¿cierto?, es que nuestra fe cada vez sea probada en mayor grado. ¿Y qué es nuestra fe más? Sino nuestra confianza total y única en el Señor, que es realmente Dios mismo. Ahí es donde realmente nuestra fe es purificada. Es como si dijéramos, trayéndolo a ese lenguaje del Nuevo Testamento, que para que exista el candelero se necesita oro puro. Y el oro puro es quitarle todo lo que se agregue a la fe, todo lo que sea con base a otra confianza distinta a Dios mismo. Debe ser cada vez más eliminada de nuestro corazón. Sea en lo que sea que nosotros estemos confiando, eso impide que el Señor pueda edificar su obra en la tierra. Si fuera el candelero de oro, tendría que ser purificado nuestro corazón de cualquier confianza en cualquier otra cosa distinta, sino en el Señor mismo. ¿Sí lo puede ver, hermanos? ¿Sí puede ver cómo ese lenguaje nos empieza a figurar de esa manera las cosas? Fíjese que a veces podríamos hacer el candelero, que es figura de la iglesia local, pero mezclando cosas de la esencia humana, o sea, adicionándole al oro, a la naturaleza divina, alguna cosa, alguna mezcla nuestra. Lo nuestro es lo de madera, lo de barro, lo de paja, ¿cierto? Lo que aparenta tener un gran tamaño, como la paja, ¿cierto?, pero que al pasarse por solo un fosforito queda reducida a nada, ¿cierto? Por eso el Señor tiene que irnos probando cada vez más en nuestra fe. Lo que siempre el Señor va a probar es nuestra confianza en Él. Si probamos algo, es nuestra confianza en Él, que dependamos íntegra y totalmente solo de Él, absolutamente de Él. Para que haya candelero se necesita el oro puro, para que haya iglesia se necesita nuestra confianza en Él, nuestro descanso en Él, nuestro socorro de Él, solamente de Él. Si no hay iglesia local es porque necesitamos confiar todavía más en Él, en su espíritu, en su obra, en su ejecución, en su divinidad, ¿cierto? Eso es lo que, de eso nos habla ese oro. Y claro, había no solamente el candelero, estaba la mesa de los panes, todo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento todo lo que se refería a lo que era de Dios, estaba vestido de oro, ¿cierto? Específicamente de ese oro, ¿no? Ahora, miremos, hermanos, un pasaje aquí en Apocalipsis, cómo le habla el Señor a una iglesia
que es en la Odisea. Yo sé que los hermanos conocen también este mensaje. Capítulo 3, dice así, versículo 17. Vamos a ver aquí qué es ese oro, que necesitamos cuidar nosotros, a qué necesitamos estar atentos y cómo podemos nosotros discernir que realmente el Señor pueda estar haciendo las cosas con oro en medio de su pueblo. Dice así. Voy a leer el versículo 17. Los hermanos conocen bien el contexto de esta carta. Aquí el Señor se presenta como el Amén, ¿cierto? Porque es la última iglesia. Y de eso nos habla el oro, ¿cierto? De la consumación de la obra del Señor, de la obra que pudo hacer el Señor en la iglesia, en sus hijos. Dice así, el versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces fíjese que nosotros como iglesia, porque esto dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las iglesias, o sea que esto también es para nosotros hoy día. Entonces fíjate, hermanos, lo que pasaba en esta circunstancia, que la iglesia podría llegar a percibir una riqueza en sí misma, en algún aspecto, ¿cierto? No sé de qué manera la iglesia aquí llegó a percibir o a entender que era una iglesia rica y que no tenía necesidad, ¿cierto? Entonces, fíjese cómo el Señor empieza a hablar aquí de que la verdadera riqueza no es la riqueza en la cual nosotros a veces ponemos nuestros ojos o a lo que nosotros valoramos, no necesariamente es a veces lo que el Señor valora de la misma manera. A veces nosotros valoramos ciertos aspectos desde una óptica porque para nosotros son valiosos, pero hay que tener cuidado que realmente eso tenga el valor que el Señor dice que realmente tiene. Entonces esa es la situación, ¿cierto? Que la iglesia había puesto sus ojos en su propia riqueza, en algo que para la iglesia era valioso, era riqueza. No sé si en cuanto a lo material, por ejemplo, porque a veces puede suceder eso, ¿sí? Si en cuanto a algún aspecto material, económico, qué sé yo, o incluso entre comillas, vamos a poner así entre comillas, en algún aspecto espiritual, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque lo que aprueba el Señor es lo siguiente, dice así, dice, y no sabes, y esto es lo que tenemos que saber constantemente, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque esta realmente, hermanos, es nuestra verdadera situación delante del Señor. Fíjese, cuando nosotros llegamos a valorar algo en nosotros mismos y le llegamos a dar un valor importante a algo nuestro mismo, y eso lo pudiéramos poner al lado de lo que realmente es valioso, que es la esencia divina del Señor, lo que Él ha hecho, su obra, lo nuestro realmente sería muy vergonzoso presentarlo delante del Señor. Nos daría vergüenza, ¿cierto? A veces nos da vergüenza. El Señor nos coge con las manos llenas de nuestra propia riqueza, que para nosotros es muy apreciable. Cuando nos presentamos delante del Señor y lo comparamos contra el valor real, nos damos cuenta que lo nuestro, más bien, somos dignos de misericordia. Eso es lo que quiere decir aquí ser miserable, ¿cierto? Que más bien estamos desnudos, que si Él no nos cubre, nosotros estaríamos desnudos, ¿cierto? Que nosotros por nosotros mismos, si Él no nos alumbra, nuestros propios ojos nos hacen ver cosas ilusorias, cosas como no son realmente. Esa es la verdadera posición que el Señor aprueba en sus hijos, ¿sí? No una posición de una autocontemplación, una autorriqueza, una autoexaltación, en ningún aspecto, sino más bien saber que todo lo que tenemos, porque sí es cierto que el Señor ha puesto su oro en nosotros, como dice el apóstol Pedro. ¿Cómo dice el apóstol Pedro?
que nosotros somos también participantes de su naturaleza divina. ¿Se acuerdan de esa frase? Leamos un momentico, porque yo sé que a veces es un verso que a veces nos cuesta un poco procesar. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas, no hay ninguna cosa que se salga de esto, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea que aquí nos está hablando acerca de la vida y la piedad divina, nos han sido dadas. Esto es lo que nosotros tenemos que tener presente siempre, hermanos, que todas las cosas, que no hay nada que nosotros hayamos conseguido por nuestro propio esfuerzo, ¿o sí? ¿Hay algo? ¿Alguien podría presentar hoy, de pronto aquí o de pronto en otro lugar después, que pueda levantar la mano, que pueda presentar alguna cosa que pertenezca a la vida y a la piedad? Creo que no. Dice el apóstol Pablo: ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Primero. Y si lo recibimos, fíjese qué es lo que pasa a veces, y si lo recibimos, porque es cierto que lo hemos recibido, y si lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? O sea que la iglesia no puede salir nunca de esa posición, saber que sí, hemos recibido, porque hemos recibido un depósito espiritual muy grande, muy rico, que viene de parte del Señor, que nos ha alcanzado de parte del Señor, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué hacemos con eso? Lo hacemos como si fuera nuestro, como si hubiéramos llegado aquí porque nos mereciéramos algo más que otros, por ejemplo. Y empezamos a señalar porque otros no tienen lo que nosotros tenemos, por ejemplo. ¿Y lo que nosotros tenemos acaso es nuestro? ¿Fue nuestro? ¿Lo conseguimos nosotros? Claro que no. Nos fue dado por simple y llana misericordia de Dios. Y también el Señor quisiera dárselos a todos, ¿cierto? No solamente a nosotros, Él quiere a todos. Entonces tenemos que cuidar que nuestro corazón y nuestra riqueza sigan siendo esa posición humilde a los pies del Señor. Entonces dice así, dice: nos han sido dadas por su divino poder. Ese es el oro, esa es la corona de oro, mediante el conocimiento, pero mire que este no es un conocimiento intelectual, sino el conocimiento de aquel. O sea que cuanto más lo conozcamos a Él, más podemos disfrutar de todas estas cosas que su divino poder nos quiere dar. Qué precioso es conocer al Señor. Es por conocer a Él, conocerlo a Él mismo, ¿no? Ay, hermanos, y cuando lo conocemos a Él nos damos cuenta qué tremendo es nuestro Señor, que teniendo toda la autoridad, habiéndolo logrado todo, Él dice: también de mi corona quiero participar, ¿no? Qué humildad la de ese Rey. Y al mismo tiempo, qué poder, qué autoridad y qué humildad. Del oro se dice que, aunque es un material precioso, ¿sabe cuál es una de las características también del oro? Que es maleable. Es un material, un metal precioso, blando. Así está catalogado. O sea que aunque es divino, es blando, no es duro. Nunca el Señor conceda que nos endurezcamos. Que cada vez seamos como Él quiere que seamos, ¿cierto? Y que podamos transmitir eso, porque recuerdan, hermanos, allá en la Nueva Jerusalén, al final dice que la Nueva Jerusalén era todo de oro, y da una característica del oro, dice que es transparente, como el oro. Así se describe a la Nueva Jerusalén al final. O sea que el Señor quiere que esa característica sea transmitida transparentemente por su ciudad, que es su iglesia, hoy día aquí en la tierra. Entonces que el Señor nos conceda eso, entender eso del oro, ¿cierto? No vanagloriarnos, sino al contrario, porque ahí realmente es donde tiene lugar el oro. Entonces dice así: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza
divina. ¿Sí ve cómo el Señor quiere hacernos participantes de esa naturaleza? Entonces, ahí estamos leyendo en Apocalipsis, en el capítulo 3, ¿no? Como realmente, hermanos, si algo hay de riqueza en nosotros, no nos podemos ufanar de esa riqueza como si fuera nuestra. Porque así no hizo el Señor tampoco. ¿Cierto? Tampoco hizo el Señor así. Dice, por tanto, por esa causa, por esa situación, yo te aconsejo, y este es el consejo del Señor, que de mí compres oro, o sea que el oro está en él. La iglesia había puesto riqueza donde no la había, pensaba que la riqueza era otra, material o incluso espiritual, hermano, porque la riqueza a veces que más nos hace daño ni siquiera es la material, es a veces nuestra riqueza entre comillas espiritual, cuando nos volvemos ricos entre comillas espiritualmente hablando. Realmente eso es más dañino, es más peligroso, ¿sí? Es mejor tener como riqueza la que el Señor nos puede dar, no la que nosotros podamos haber conseguido. Porque fíjese que eso fue lo que pasó en el cielo, en la rebelión que hubo desde el trono arriba, cuando Satanás se miró a sí mismo, él vio esa belleza, y esa belleza, ¿quién se la había dado? El Señor mismo. O sea que el problema no es la belleza, el problema no es la riqueza, el problema no es lo que sabemos, el problema no es lo que entendemos, porque seguramente entendemos muchas cosas preciosas. El asunto es que eso no se nos convierta en nuestra riqueza. Nuestra riqueza siga siendo poder transmitir la esencia divina, que es maleable, que fue la que nos salvó, la que nos rescató en la cruz del Calvario, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos aconseja. Dice que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir esto? Como si el Señor nos recordara, acuérdese que ese oro, aquí en esta corona que el Señor señalará, ese oro fue un oro pasado por fuego. Recordemos que ese oro viene de la corona de espinas, y que por esa razón es que Él porta la de oro, ¿cierto? Porque su carácter pudo ser realmente representado para Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Bautizándose como uno más de los hombres, como si fuera, no que lo fuera, pero como si fuera un pecador, ¿cierto? Él hubiera podido aceptar ese cumplido, digámoslo así, a Juan el Bautista. Señor, le dijo Juan, Señor, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes. Deja, Juan, ¿cierto? Deja, Juan. Ese es el carácter divino, ese es el oro puro, ¿cierto? ¿Qué es el oro mezclado con otra cosa? Bueno, sí, Juan, pues es cierto, tiene razón, no sé, bautízame y yo también te bautizo, ¿cierto? Para que la gente se dé cuenta que yo también bautizo, porque yo también tengo algo que hacer, ¿cierto? Eso es algo que ya no corresponde al carácter. A veces pasa eso, a veces nos podría pasar eso, y a veces yo sé, hermanos, que nuestro barro se nota el barro, porque estamos siendo purificados, ¿cierto? Por eso el Señor nos guarde y nos deje solo con el oro y el barro, pues nos lo permita filtrar. Pero de eso trata esa esencia. Entonces dice, el del oro refinado en fuego, que es de Él. O sea que hay que pagar un precio, pero es a comprar del Señor, a beber del Señor, a alimentarnos siempre, constantemente del Señor, de ninguna otra cosa. Si nuestra riqueza es otra cosa, nos vamos a dar cuenta que esa cosa se acaba y ya mañana no tenemos esa riqueza, ¿cierto? Entonces el Señor nos ayuda. Dice, para que sea rico realmente. O sea, que ¿cuál es nuestra riqueza? Es comprar todo esto. Es decir, Señor, no podemos hacer nada, no tenemos nada. Si tú no nos das, nosotros no tendríamos nada. Si tú no hubieras hecho, nosotros no podemos hacer. Si tú no vas adelante, nosotros no podemos dar ni un paso, ¿cierto? Y lo que tú nos das, Señor, es por misericordia, por tu gracia, por tu bondad, no por nada nuestro, ¿cierto? Dice así,
para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque cuando realmente nos presentamos en nosotros mismos, pues realmente estamos desnudos. Pero si nos presentamos en humildad, cubiertos por el Señor, entonces podemos presentar lo que es como el Señor nos ha cubierto. No como hemos fabricado nuestras propias hojas de parra, como le pasó a Adán, sino como el Señor nos cubrió. Uy, hermano, pero usted, ¿cómo es tan importante? ¿Cómo es que ha hecho? ¿Cómo es tan grande? ¿Cómo? No, hermano, realmente no podemos aceptar eso. No podemos aceptar eso. Quien realmente conozca en profundidad al Señor, más bien quisiera esconderse en lo más interior, que nadie lo vea, ¿cierto? Que nadie vea, que ni siquiera aparecer, ¿cierto? Ojalá en lo más anónimo posible, no hacernos cada vez más grandes y más visibles, porque no es esa nuestra vestidura es solamente la del Señor. Entonces dice así: y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el asunto, ver realmente como el Señor ve. Yo reprendo, castigo a todos los que amo. Sé pues celoso con estas cosas y arrepiéntete. Eso es algo que constantemente tenemos que estarle enseñando a nuestro corazón. Nuestro corazón quiere pasarse todo el tiempo de medida, pero el Señor nos ayuda a que esto no sea así. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por eso el Señor puede tener comunión cuando nuestra riqueza es la riqueza de Él. Ahí el Señor puede cenar con nosotros, que es tener comunión íntima con nosotros y también entre nosotros, ¿cierto? Cuando no podemos cenar juntos es porque probablemente nuestra riqueza ha pasado a otro valor. Y entonces ahí a veces hay condicionamientos para cenar, condicionamientos para comer, juntos con el Señor. Pero cuando nuestro corazón realmente es humilde, reconoce que tenemos que abrir la puerta, que el Señor pueda entrar, y ahí Él puede tener comunión con nosotros. Cuando su riqueza es Él, cuando nuestra riqueza es que el Señor mismo esté. No queremos nada si el Señor no está dentro. No, nada tiene valor. Entonces dice: al que venciere, porque esta es una victoria, le daré, mira, que se siente conmigo en mi trono, nada más y nada menos, hermano. O sea que ¿quiénes pueden ser sentados en el trono con el Señor, donde Él usa esa corona de oro? Los que realmente saben que esa corona es de Él y que nosotros nada hemos hecho por nosotros mismos, diríamos insuficiente, ¿no? Como yo he vencido, esa es la victoria, la de Él. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿no? Voy a mencionar un aspecto aquí más que lo menciona. Mira el capítulo 4. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esta es la escena después de la edificación de la iglesia. Fíjense que hasta el capítulo 3 es donde habla acerca de la edificación de la iglesia, que es lo que corresponde a toda esta era antes de que el Señor venga en su segunda venida a dar galardón a sus hijos para recompensar a cada uno, ¿cierto? Entonces esto corresponde con la venida del Señor. Y fíjense aquí esta escena que nos da Juan. Dice: uno establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ese es el trono del Señor, y el Señor sentado en su trono. Y alrededor del trono había 24 tronos. Qué precioso esto. Porque mire cómo el Señor permite esto en el cielo también. Esto habla de su participación de la autoridad, ¿cierto? De esa participación que es la formación de Él.
en realidad. ¿Cierto? Entonces, esta escena que es celestial nos muestra cómo el Señor quiere delegar, cómo el Señor delega aún en el cielo. Mira lo que pasa aquí. 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Estos ancianos no son seres humanos, sino son ancianos celestiales. Esto, yo sé que los hermanos, como ya lo han leído, pues no vamos a ir. Pero más adelante queda claramente demostrado que estos no son los 12 apóstoles ni las 12 tribus de Israel, como a veces en algunas oportunidades se ha querido interpretar, pero no es así. Se debe a una traducción que es un poco más exacta en el griego del Apocalipsis, más adelante, cuando los 24 ancianos dicen, y les has hecho, y les has redimido, los has redimido. Aquí en la Reina Valera dice, nos has redimido, pero no dice nos, dice los has redimido, señalando que ellos mismos no fueron redimidos, porque ellos son seres celestiales, son seres angelicales. Y son 24 ancianos, y dice ancianos porque se supone, digámoslo así, que estos son los seres más antiguos que hay en el cielo. Las primeras criaturas que el Señor creó en la creación no fueron las terrenales humanas, sino las celestiales. Los ángeles existieron antes. Y estos ancianos, al ser llamados ancianos entre los ángeles, imagínense, ¿no? Son las criaturas de más alta autoridad que el Señor delegó también en el cielo, ¿cierto? Qué precioso, ¿cómo es el Señor, hermanos? ¿Cómo es el Señor de corporativo? ¿Cómo es el Señor de consensuado? Él quiere participar en consenso, aún hasta el más alto nivel de autoridad, que es Él, ¿cierto? Él quiere que haya esa participación en comunión, en comunidad, ¿cierto? ¿No le parece eso precioso? Ese es como el arreglo, digámoslo así, del ancianato, del obispado, aún también en el cielo en lo angelical. Todos los demás ángeles saben que esos ángeles son más ancianos que ellos. O sea que ellos representan la autoridad de lo celestial. Es curioso que cuando el Señor estableció el sacerdocio en Israel, Él también estableció 24 clases sacerdotales. ¿Se acuerdan? Que había que ministrar por turnos, cada uno de 15 días, para que en el año tuvieran los 24 clases sacerdotales su turno, que es nada más y nada menos que la ministración de las cosas santísimas. La ministración espiritual tiene que ser también algo en lo que nosotros tengamos participación. ¿Por qué? Porque Él es así. Él hubiera podido decir solamente un trono en el cielo, pero como Él no es así, Él no tiene ese celo, digámoslo así, raro, sino que al contrario, Él reconoce su trono, pero Él también quiere estos 24 tronos, en participación con el de Él. Pero quería mencionar un aspecto aquí de esto. Dice 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Ve cómo es curioso que también cuando hablaba en la iglesia de la Odisea de que comprara el oro para vestirse con ropas blancas, también aquí está ese aspecto en los ancianos, ¿sí lo ven? Aún en los celestiales. Porque, hermanos, nosotros sabemos lo que significan las vestiduras en lo espiritual. Dice que el lino fino, las vestiduras con las que se viste la novia del Señor, son las acciones justas de los santos, las obras que dice Pablo, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y no es una obra distinta, sino la obra misma de formación de su Hijo en nosotros. No cosas externas. Eso es lo que quiere decir la corona de oro, que es la divinidad. Es una esencia, es un carácter lo que Él quiere producir en nosotros. No solamente un ejercicio práctico, sino un carácter. De eso habla la naturaleza divina. La esencia del oro habla de eso, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que brillan, pero no es oro. Necesitamos entender que lo que el Señor quiere hacer es participarnos de sí mismo, y ese es el oro. Entonces mira esto, dice así: las vestiduras blancas con coronas de oro. ¿Ven? Que los ancianos, estos ancianos, los más ancianos del cielo, los de mayor autoridad,
los que tienen su trono más cerca al trono del Señor, portan estas coronas de oro. ¿Sí lo puede ver ahí, hermanos? Cómo el Señor comparte eso, porque Él se está reflejando en eso. O sea que nosotros tenemos que aprender de aún de esos ancianos angelicales. Aprender que esta partecita, mira, dice así, de oro en sus cabezas, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían lámparas de fuego, 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, ¿no? Así en comunión como el candelero que tenía esas 7 lamparillas, ahí se puede en plenitud expresar el Espíritu de Dios. Entonces dice así, vamos a ir más adelante, el versículo, sí, ahí podemos leer todo, pero como para no tomar mucho más tiempo, el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes, porque habían otros 4 seres vivientes ahí cerca también al trono, que son bien especiales también esos seres. Estos ancianos también tienen un ejercicio bien espiritual allá en el cielo. Dice que son los que presentan las oraciones de los santos. ¿Cómo será ese ejercicio, hermano? No sé, a veces se pone uno a pensar cómo será ese proceso, porque fíjese que la Biblia, el Nuevo Testamento dice que a veces nosotros oramos, pero oramos o pedimos como no conviene, ¿cierto? O sea que nuestras oraciones parece ser que pasan por una especie como de escrutinio, por decirlo de alguna manera. Bueno, dice así, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos. Entonces fíjese una cosa, hermanos, cómo estos ancianos con esta autoridad delegada de parte de Dios, también al mismo tiempo ellos reconocen la autoridad de estos 4 seres vivientes, porque dice, siempre que los seres vivientes se disponen a una cosa, entonces los 24 ancianos también concuerdan con esa disposición. Dice así, se postran delante del que está sentado en el trono. Qué precioso es esto. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Qué precioso es esto, hermano. Esto es lo más santo, yo pienso, una de las escenas más santas que puede haber en el cielo. La adoración más sublime, celestial. Y esta es la partecita con la que queríamos aquí resaltar, dice, y echan sus coronas delante del trono. Para eso son las coronas de oro, para ponerlas, echarlas, fíjese como dice la Biblia, quitarlas de nuestra cabeza y ponerlas en el lugar que corresponde, ¿cierto? Tenemos que pasar por ese ejercicio de quitarnos aún lo que el Señor mismo nos ha dado, ser capaces de ponerlo a sus pies, no enorgullecernos, no dejar puesta nuestra corona en nuestra cabeza, porque la corona no es nuestra, la corona es del Señor, y ser capaz de quitarla de nuestra cabeza y ponerla a sus pies, eso es lo que realmente señala esa corona. La divinidad misma formada en el corazón del ser humano. Si el Señor logra hacer eso en nuestro corazón, hermanos, ese es el oro formado en el corazón. Que el Señor nos conceda ver esta escena y también anhelarla, si es que algún día el Señor nos concede poder decir, Señor, esto no fue por algo. Yo no puedo retener esto con mis propias manos, ¿no? Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste. El único que puede crear es Dios, es el que es divino. Esa es la diferencia entre el oro y lo demás, la esencia divina y lo demás, esa es la diferencia. Tú creaste todas las cosas, aún a nosotros mismos somos tan pequeños delante de Dios, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, hermanos, ahí el Señor
nos da una señal. Imagino esas 24 coronas en las cabezas de estos seres vivientes significan muchas cosas, pero a los pies del Señor, que estén en el piso, a los pies del Señor, muestra el fruto del Señor en esos 24 ancianos. Que el Señor nos conceda también ese mismo fruto, comprar de Él, que nuestra riqueza sea Él, y que nosotros nos acordemos que somos ciegos, miserables, pobres, desnudos, que nuestra riqueza verdadera solamente proviene de Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia preciosa, porque tú fuiste coronado a causa del padecimiento de la muerte, Señor. Gracias, Señor. No somos dignos ni siquiera de acercarnos un poco a tu trono, pero tú mismo nos llamas, Señor. Tú mismo quieres acercarnos a ti, quieres acercarnos a tu victoria, a lo que tú has conseguido, a tu galardón, Señor. Nos presentamos delante de ti, que tú eres quien nos ha llamado y porque tú mismo eres quien nos ha cubierto para presentarnos. Gracias, Señor. Te vemos, Señor. Realmente tú eres digno de ser coronado. Tú eres digno de toda la gloria y toda la honra, Señor. Nosotros nos postramos y nos humillamos a tus pies. Concédenos esta realidad cada día. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.